Hola, sombras en la niebla. Quiero contarte mi relato de algo que me marcó para siempre. No es fácil hablarlo, porque cada vez que lo recuerdo, siento un frío que me recorre la espalda, como si esa cosa aún me estuviera vigilando. Esto pasó hace unos años en Moctezuma, San Luis Potosí, mi pueblo natal. Desde chico escuchaba historias del Panteón Viejo, ese que está en la orilla del camino, rodeado de mezquites torcidos y piedras blancas que parecen brillar con la luna. Decían que ahí se aparecía una sombra, alta, más grande que cualquier hombre, que caminaba entre las tumbas, como si estuviera buscando a alguien. Yo siempre pensé que eran cuentos de los viejos para asustarnos, pero estaba equivocado. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Todo comenzó una noche de noviembre. Había muerto un vecino, y como es costumbre, acompañamos el velorio hasta tarde. Cuando regresé a casa, tuve que pasar por el camino que bordea el panteón. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el aire estaba tan quieto que ni los grillos se escuchaban. Al acercarme, sentí como si alguien estuviera parado detrás de la reja oxidada que daba entrada al camposanto. Al principio pensé que era un doliente que se había quedado rezando, pero entonces lo vi. Era una figura negra, muy alta, más de 2 metros, inmóvil, pero con la cabeza ladeada hacia mí. No distinguía rostro ni ropa, solo esa silueta más oscura que la misma noche. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Seguí caminando rápido sin voltear, pero escuché el chirrido de la puerta del panteón abriéndose sola. Mis pasos se aceleraron, y juro por lo más sagrado que oí detrás de mí unos pasos pesados, como si alguien con botas enormes caminara sobre la grava. Corrí hasta llegar a mi casa, cerré la puerta y me quedé en silencio, con la oreja pegada a la madera. Pasaron unos segundos eternos, y entonces escuché 3 golpes secos en la puerta, uno tras otro, como si esa cosa me hubiera seguido hasta mi hogar. No me atreví a abrir, solo recé hasta que amaneció, pero esa no fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio del velorio, la oscuridad y el miedo me habían jugado una mala pasada, pero la sensación de esos golpes en mi puerta no se me borraba de la mente. Durante el desayuno, le comenté a mi madre lo que había visto. Ella me miró fijamente, dejó la taza de café en la mesa y con voz baja me dijo: «Hijo, nunca vuelvas a pasar de noche por el panteón. Esa sombra no es de este mundo». Me contó que desde joven se decía en el pueblo que había un vigilante en ese cementerio. Algunos lo llamaban el guardián de las tumbas, otros simplemente la sombra. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en que nunca había atacado, aunque tampoco permitía que alguien lo retara. Esa tarde, con el valor de la luz del día, decidí regresar al panteón. Tenía que asegurarme de que no había sido un sueño. El sol iluminaba las cruces y las lápidas agrietadas. El lugar parecía tranquilo, como cualquier otro camposanto olvidado. Pero cuando llegué a la reja, sentí que el aire estaba más frío dentro que fuera, como si las paredes invisibles del panteón guardaran un invierno eterno. Entré con cautela. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de las moscas. Caminé entre las tumbas y me detuve en una esquina donde el suelo estaba hundido, como si algo pesado se hubiera movido recientemente. De pronto, sentí una ráfaga helada detrás de mí. Volteé de golpe y lo vi de nuevo, la sombra. Esta vez estaba más cerca, a unos pocos metros. No caminaba ni flotaba. Simplemente aparecía donde menos lo esperaba. No tenía ojos, pero juraría que me observaba. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si la tierra me sujetara. La sombra levantó un brazo largo, imposible de medir, y señaló hacia una tumba antigua cubierta de maleza. En la lápida apenas se alcanzaba a leer un nombre borrado por el tiempo. En cuanto mis ojos se fijaron en esa tumba, sentí que podía moverme otra vez. Corrí fuera del panteón, con el corazón a punto de reventar. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que había pasado. ¿Por qué me mostró esa tumba? ¿Qué había de especial en ella? 2 días después, volví a pasar por el camino. Esta vez acompañado de mi amigo Rogelio, que siempre había sido más escéptico. Le conté todo y se rió, diciendo que seguramente era un borracho o mi mente cansada.
Aún así, aceptó entrar conmigo al panteón para demostrarme que no había nada. Cuando llegamos a la tumba señalada, Rogelio empezó a burlarse en voz alta, gritando: «A ver, Sombra, sal si es cierto que existes». Yo sentí un escalofrío recorrerme. Rogelio no lo sabía, pero había cometido un grave error. Las palabras de Rogelio resonaron entre las cruces como un eco burlón. Yo sentí un vacío en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. «¡Cállate, Rogelio!», le dije en voz baja, mirando hacia todos lados. «No lo provoques». Pero él seguía riéndose, pateando piedras y hasta golpeando una cruz vieja con el pie. Entonces, de pronto, el aire cambió. Una ráfaga helada recorrió todo el panteón, tan fuerte que las veladoras olvidadas en algunas tumbas se apagaron al mismo tiempo. Rogelio dejó de reír. El silencio era absoluto. Fue en ese instante cuando lo vimos, la sombra inmensa, apareciendo justo detrás de él. No se escuchó ningún paso, ningún crujido de ramas, nada. Simplemente estaba ahí. Yo me quedé paralizado. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. Rogelio se dio cuenta de mi mirada fija, volteó lentamente y se quedó pálido. La silueta negra lo sobrepasaba en altura y parecía absorber la poca luz que quedaba. ¿Quién eres?», balbuceó Rogelio, retrocediendo un paso. La sombra no habló, pero extendió de nuevo ese brazo largo, huesudo, hacia la misma tumba cubierta de maleza. Esta vez, sin embargo, su movimiento fue más brusco, más amenazante, como exigiendo algo. Rogelio tropezó hacia atrás y cayó sentado en la grava. Yo corrí hacia él y lo jalé del brazo para levantarlo, pero el suelo temblaba como si algo debajo quisiera salir. Sin pensarlo más, lo arrastré hasta la salida. Rogelio recuperó el equilibrio y ambos corrimos hasta llegar al camino. Cuando volteamos, la sombra ya no estaba. El panteón había vuelto a la calma, pero nosotros estábamos temblando de miedo. «¿Viste lo mismo que yo, Rogelio?», le grité con el pecho agitado. Él no respondió al instante, solo se secó el sudor de la frente. Respiró hondo y dijo: Eso no era un hombre». Durante días evitamos hablar del tema, como si mencionarlo pudiera traerlo de vuelta. Pero yo no podía sacarme de la cabeza esa tumba. Algo había ahí, algo que esa sombra quería mostrarme. Una semana después, ya de madrugada, escuché que alguien tocaba la ventana de mi cuarto. Pensé que era Rogelio, pero al abrir la cortina no vi a nadie. Me acosté de nuevo, y justo cuando estaba por quedarme dormido, escuché el silbido del viento. Aunque esa noche no había aire, era un silbido extraño, prolongado como un lamento. Me levanté sobresaltado, y en la esquina de mi cuarto, oscura como nunca, juraría que la sombra estaba ahí, mirándome sin rostro. No dormí el resto de esa noche. Encendí todas las luces de la casa, recé lo que me sabía y esperé a que saliera el sol. Cuando finalmente amaneció, corrí a la casa de Rogelio para contarle lo que había pasado. Me abrió la puerta con cara cansada, como si tampoco hubiera dormido. Antes de que yo dijera algo, él me interrumpió. «No digas nada». También lo vi. Me quedé helado. Rogelio, el incrédulo, el que siempre se burlaba de las historias, confesaba haber visto la sombra dentro de su cuarto. Lo describió igual que yo, inmóvil, enorme, sin rostro, pero con esa presencia que te roba el aire. Ese mismo día fuimos a hablar con don Braulio, un anciano del pueblo que conocía todas las leyendas de Moctezuma. Nos recibió en su portal, con una cobija sobre los hombros y una mirada que parecía atravesarnos. «¿La vieron, verdad?», dijo sin que nosotros explicáramos nada. Asentimos en silencio. Rogelio apenas podía tragar saliva. Don Braulio suspiró y señaló hacia el panteón. «Esa sombra es más vieja que el mismo pueblo. No es un muerto cualquiera, es un guardián. Vigila una tumba que nunca debe ser profanada. Cuentan que ahí enterraron a un hombre que pactó con fuerzas oscuras y fue maldecido a no descansar jamás». Sentí la piel de gallina recorrerme. Rogelio intentó hacerse el fuerte, pero su voz tembló al preguntar: «¿Y qué quiere de nosotros?». El anciano nos miró fijo, con una mezcla de compasión y temor. «Si se les apareció es porque los eligió. Tarde o temprano tendrán que enfrentar lo que guarda esa tumba». Salimos de ahí con más preguntas que respuestas. Durante varios días
Evitamos pasar cerca del panteón, pero la sombra parecía encontrarnos en cualquier lugar. Una noche, mientras Rogelio iba de regreso a su casa, la vio parada en medio de la calle, bloqueando el camino. Otra vez, yo la vi reflejada en el espejo del agua de un pilón, aunque no había nadie detrás de mí. Empezamos a sentirnos vigilados todo el tiempo. La gente del pueblo notaba nuestro nerviosismo, pero nadie se atrevía a preguntarnos nada. Una tarde, decidimos volver al panteón. Teníamos que hacerlo aunque fuera por miedo. Caminamos juntos en silencio y llevábamos velas en las manos. Queríamos ponerlas sobre esa tumba, como una especie de ofrenda, esperando que con eso nos dejara en paz. Cuando entramos, el ambiente estaba más pesado que nunca. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Avanzamos hacia la tumba señalada y colocamos las velas. Rogelio empezó a rezar en voz baja. Yo lo imité, pero apenas iniciamos las oraciones, una ráfaga apagó las flamas. El silencio se rompió con un susurro que no venía de ninguno de los dos. Era una voz grave, ronca, que dijo, «No basta con rezar». Al escuchar esa voz, Rogelio y yo nos miramos aterrados. Nadie más estaba ahí dentro del panteón, pero las palabras resonaron como si hubieran sido susurradas justo al oído. «¿Escuchaste?», preguntó Rogelio con la voz quebrada. «Sí», respondí, tratando de no perder la calma. Nos quedamos quietos unos segundos, paralizados por el miedo. De pronto, la tierra bajo la tumba señalada empezó a hundirse levemente, como si algo se moviera debajo. El suelo crujía y las piedras se deslizaron hacia un hueco que poco a poco se abría. Rogelio retrocedió un paso, pero yo no podía apartar la vista. Fue entonces cuando la sombra apareció. Surgió lentamente detrás de la tumba, más alta que nunca, con su silueta negra recortada por la luz de la luna. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. El brazo largo volvió a señalar la tumba, pero esta vez no se quedó ahí. Con un movimiento lento, la sombra se llevó el dedo inexistente a lo que sería su boca, como pidiendo silencio. Sentí un frío insoportable, como si todo el calor de mi cuerpo fuera absorbido. Rogelio, temblando, gritó, «¿Qué quieres de nosotros?». La sombra no respondió. En cambio, escuchamos de nuevo la voz grave, pero esta vez no fue un susurro. Retumbó en todo el panteón. «Ábranlo». Yo di un salto hacia atrás, negando con la cabeza. Rogelio me miró pálido como un muerto y dijo entre dientes, «¿Quiere que destapemos esa tumba?». El miedo me atravesó de pies a cabeza. ¿Qué clase de ser pide que lo liberen? ¿Y por qué a nosotros? Sin pensarlo, salimos corriendo. Dejamos atrás las velas, las flores, todo. Esa noche no pudimos dormir. Rogelio llegó a mi casa y se quedó conmigo, porque ninguno se atrevía a estar solo. A medianoche, mientras tratábamos de mantenernos despiertos, el silbido volvió. Esta vez más fuerte, más largo, y con el silbido, los golpes en la puerta. 3 como la primera vez. Nos abrazamos, sin atrevernos a mover un dedo. Pero lo más aterrador no fue el sonido. Fue que las luces de la casa se apagaron todas al mismo tiempo, y en la oscuridad vimos claramente la silueta de la sombra dentro del cuarto, parada en la esquina. «Ya no sirve huir», dijo la voz. Sentí que me faltaba el aire, que mi corazón iba a estallar. Rogelio gritó una oración, pero apenas lo hizo. La sombra desapareció como humo. Esa fue la noche en que entendimos que no era un simple espíritu, ni una aparición cualquiera. Era algo que estaba atado a nosotros, que había marcado nuestro destino. Y lo peor estaba por venir. Si esta historia te está estremeciendo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sombras en la Niebla, y acompáñanos en más relatos llenos de misterio y suspenso. A la mañana siguiente, Rogelio y yo apenas podíamos hablar. Teníamos los ojos rojos de no dormir, y el cuerpo nos temblaba, como si hubiéramos pasado por una fiebre fuerte. Sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que la sombra nos exigía. «Si no lo hacemos, no nos va a dejar en paz», dijo Rogelio con un hilo de voz. «¿Y si lo hacemos? ¿Qué pasa si abrimos esa tumba?», le respondí desesperado. No encontramos una respuesta clara. Lo único que sabíamos era que estábamos atrapados, así que decidimos volver a buscar a don Braulio, el anciano del pueblo. Lo recibió en el patio, moliendo maíz en un metate. Al vernos,
Negó con la cabeza como si hubiera esperado ese momento. «Ya los llamó, ¿verdad?», murmuró. Le contamos lo que había pasado. Las voces, el silbido, la sombra dentro de la casa. Don Braulio se quedó en silencio, mirando hacia el cerro, y después dijo algo que nos heló la sangre. «Esa tumba guarda a un hombre que en vida fue brujo. Lo enterraron ahí para que nunca saliera, pero su espíritu sigue inquieto. Si los eligió a ustedes, es porque quiere que sean sus mensajeros, o sus víctimas». Rogelio tragó saliva. «¿Qué hacemos, don Braulio?». El anciano nos miró fijamente. «Si van a destapar esa tumba, háganlo preparados. Necesitan velas benditas, sal y sobre todo fe. Si dudan, estarán perdidos». Con esas palabras en la cabeza, esa misma tarde fuimos a la iglesia y compramos velas. También llevamos sal y una pala vieja que encontramos en la casa de Rogelio. La noche cayó rápido, como si la oscuridad supiera lo que íbamos a hacer. Entramos al panteón con las velas encendidas y el corazón en la garganta. Caminamos hasta la tumba señalada, la misma que tantas veces nos había mostrado la sombra. La tierra seguía removida, como si algo desde abajo hubiera estado empujando para salir. Nos miramos sin hablar. Rogelio comenzó a cavar con la pala, mientras yo sostenía las velas. El sonido metálico contra las piedras retumbaba en todo el panteón. De repente la pala chocó contra algo duro. Rogelio se detuvo, jadeando. Apartamos la tierra con las manos y descubrimos una tapa de madera podrida. Era el ataúd. El aire se volvió más pesado. El hedor que salió de ahí era insoportable, como carne podrida mezclada con azufre. La sombra apareció detrás de nosotros, inmensa, expectante. Sentí que nos vigilaba, que esperaba a que diéramos el siguiente paso. «Hazlo rápido», me dijo Rogelio temblando. Con un esfuerzo levantamos la tapa, y lo que vimos dentro no era un esqueleto común. El cuerpo estaba casi intacto, como si no hubiera pasado el tiempo. Los ojos estaban abiertos, negros, vacíos, y una sonrisa torcida le marcaba el rostro. En ese instante, escuchamos la voz otra vez más clara que nunca. Por fin, el eco de aquella voz nos heló hasta los huesos. No provenía de la sombra, sino del propio cuerpo dentro del ataúd. Los labios resecos del muerto se movieron apenas, como murmurando desde el fondo de la tierra. Rogelio soltó la pala y retrocedió, tropezando con una lápida cercana. Yo no podía apartar la vista. Esos ojos negros me estaban mirando directamente, como si reconocieran mi alma. «¡Ciérralo!», gritó Rogelio, pero mis manos no respondían. La sombra, inmóvil detrás de nosotros, parecía observar con paciencia. Entonces el cuerpo dentro del ataúd respiró. Un aire denso salió de su boca y el hedor fue tan fuerte que me dieron arcadas. El brujo abrió los labios y habló con una voz hueca, como si viniera de varias gargantas al mismo tiempo. «Tanto tiempo, esperando». Rogelio corrió hacia mí y de un golpe cerró la tapa del ataúd. Intentamos cubrirlo de tierra de nuevo, pero el suelo empezó a temblar bajo nuestros pies. Las velas se apagaron y el panteón entero quedó sumido en una oscuridad total. Lo único visible era la sombra, cada vez más grande, como si se alimentara de nuestra desesperación. «Reza», me gritó Rogelio. Con la voz quebrada empecé a rezar un Padre Nuestro, pero apenas terminé la primera frase, el ataúd se sacudió con violencia. Un crujido espantoso llenó el aire, como si las maderas viejas se quebraran desde adentro. Entonces una mano salió de entre las tablas rotas. Era una mano grisácea, con uñas largas y ennegrecidas, que buscaba asirse de la superficie. Rogelio gritó y empezó a lanzar puñados de sal sobre la tumba. Yo encendí de nuevo una vela temblando. El brujo se incorporó lentamente, arrastrando su cuerpo hacia afuera. Aunque estaba rígido, cada movimiento era brutal. Sus ojos vacíos parecían quemar en la oscuridad. «Ahora ustedes», dijo con esa voz múltiple, «serán mis portadores». Yo retrocedí aterrado. Rogelio lanzó más sal y por un momento el cuerpo del brujo se detuvo, como si algo lo quemara. La sombra, que hasta entonces había permanecido estática, dio un paso hacia adelante y comprendimos algo horrible. La sombra no era el brujo, sino su guardián. «No deben sacarme de aquí», gruñó la sombra, con una voz distinta, grave y temblorosa. «Él no puede caminar entre los vivos». El brujo rió, una carcajada seca y dolorosa. «Nadie puede detener lo que ya empezó». El viento se levantó con furia.
Las cruces temblaban, las hojas volaban por el aire y nosotros estábamos atrapados en medio, entre la sombra que quería contener al brujo y el brujo que buscaba liberarse. El aire se volvió un torbellino dentro del panteón. Las cruces se doblaban como si fueran de cartón y el polvo levantado nos cegaba. Rogelio y yo apenas podíamos mantenernos de pie. Frente a nosotros, el brujo se incorporaba por completo, sacudiendo la tierra de su cuerpo intacto. Su piel gris parecía hecha de cuero reseco y sus dientes amarillentos brillaban bajo la tenue luz de la luna. La sombra, en cambio, se erguía aún más, cubriendo media entrada del cementerio. No tenía ojos, pero parecía observar al brujo con una furia contenida. «¡Regresa al suelo!», tronó la voz de la sombra, vibrando en todo el aire. El brujo rió con un eco escalofriante. «Años me has retenido, guardián, pero tu fuerza se consume. Estos dos me abrieron el camino». Me di cuenta con horror de que nos señalaba a Rogelio y a mí. La sombra nos volteó a ver, y por primera vez sentí algo parecido a compasión en esa oscuridad viva. «No era su decisión», gruñó el guardián. «Yo los marqué para que vieran, no para que abrieran». El brujo levantó la mano y la tierra se agitó. De las tumbas cercanas comenzaron a salir manos huesudas, cadáveres moviéndose torpemente como marionetas. Rogelio gritó, y yo apenas pude sujetar la vela encendida. Los muertos rodeaban al guardián, pero en lugar de atacarlo, se arrojaban contra nosotros. Rogelio lanzó más sal, y las figuras se retorcían como quemadas, pero seguían avanzando. «No podemos con esto», gritó Rogelio, forcejeando contra un cadáver que intentaba sujetarle el brazo. Yo recordé las palabras de don Braulio. «Necesitan velas benditas, sal y, sobre todo, fe». Así que apreté la vela en mi mano y recité en voz alta el Padre Nuestro, esta vez sin detenerme. Para mi sorpresa, los muertos retrocedieron un poco, como si el rezo los debilitara. Rogelio, al ver eso, empezó a rezar también. El brujo gruñó con furia, y los ojos vacíos se encendieron con un brillo rojizo. «Nadie me va a detener». La sombra dio un paso al frente, y por primera vez lo vi moverse con violencia. Extendió ambos brazos, envolviendo al brujo en un torbellino de oscuridad. El viento se volvió aún más brutal, y los muertos cayeron como muñecos sin vida. El brujo gritaba, luchando contra la prisión de la sombra. Su voz se partía en 1000 ecos, maldiciendo, prometiendo venganza. Rogelio y yo solo podíamos mirar, encogidos contra una lápida, rezando con toda la fuerza que nos quedaba. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron segundos. Finalmente, el guardián logró empujar al brujo de nuevo dentro de la tumba. La tierra tembló, se abrió un hueco enorme y el ataúd fue tragado por la oscuridad. El silencio cayó de golpe, solo quedó el jadeo de nuestras respiraciones. La sombra se volvió hacia nosotros. Esta vez, su voz no fue un rugido, sino un susurro grave. «No vuelvan jamás», y en un parpadeo desapareció. El silencio que quedó después de aquella batalla era más aterrador que los gritos del brujo o el viento que casi nos arranca la piel. Rogelio y yo apenas podíamos mantenernos de pie. Estábamos cubiertos de tierra, sudor y lágrimas. «¿Viste eso?», me dijo Rogelio con la voz rota. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Caminamos tambaleando hasta la salida del panteón, mirando hacia atrás a cada paso, esperando que la sombra regresara o que el brujo volviera a salir. Pero el cementerio había quedado sumido en un silencio absoluto. Cuando llegamos al camino, la luna ya estaba cubierta de nubes. Nos abrazamos sin decir palabra, como dos sobrevivientes que saben que algo cambió para siempre. Durante días evitamos hablar del tema, pero el recuerdo no nos dejaba en paz. Rogelio empezó a enfermarse. Le bajaba la fiebre de repente. Tenía pesadillas y gritaba en las noches. Yo tampoco estaba mejor. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros y esa sonrisa torcida dentro del ataúd. Un día, Rogelio apareció en mi casa con la mirada perdida. «No puedo más», me dijo. Cada vez que duermo lo escucho. Me llama, me dice que no terminó. Intenté tranquilizarlo, recordarle que el guardián lo había encerrado, que todo había acabado. Pero en el fondo yo también sentía lo mismo. El brujo no había desaparecido del todo. Fuimos de nuevo con don Braulio. Al contárselo, nos escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados.
Eso pasa porque ustedes fueron testigos directos. Están marcados. El guardián lo retuvo, sí, pero la conexión quedó abierta. Rogelio se llevó las manos al rostro. Entonces, ¿vamos a vivir con esto siempre? Don Braulio no respondió enseguida. Finalmente dijo, la única forma de cortar el lazo es enfrentarlo otra vez y pedirle al guardián que los libere. Pero si lo hacen, pueden no regresar. Salimos de ahí más asustados que antes. Rogelio estaba decidido a intentarlo. Yo, en cambio, no quería volver a pisar ese panteón nunca más. Discutimos varias veces, hasta que una noche simplemente desapareció. Lo busqué por todo el pueblo, pero nadie sabía de él. Algunos decían que lo vieron caminar hacia el panteón, otros juraban que lo escucharon gritar en medio del campo. Nunca volvió. Desde entonces, yo vivo con un miedo constante. Cada tanto escucho el silbido extraño en las madrugadas o siento el aire helado en mi cuarto, pero lo más aterrador ocurrió hace apenas unas semanas. Desperté de golpe y lo vi. No era la sombra del guardián, no, era Rogelio, parado en la esquina de mi habitación, con los ojos negros y la sonrisa torcida del brujo. No quise creerlo al principio. Pensé que era otra pesadilla, una alucinación por el cansancio o el miedo que me carcome desde aquella noche en el panteón, pero la figura de Rogelio seguía allí, en la esquina de mi cuarto inmóvil, con esos ojos negros que parecían pozos sin fondo. «Rogelio», susurré con un hilo de voz. No respondió, solo inclinó la cabeza, igual que lo hacía la sombra cuando me observaba desde la reja del panteón. Sentí que el aire se espesaba, que el cuarto se encogía a mi alrededor. Me levanté de la cama, con el corazón a punto de estallar. Avancé un paso y en ese instante sonrió. Una sonrisa idéntica a la del brujo en el ataúd. Una sonrisa que no era de Rogelio. Nunca terminó, dijo con la voz múltiple, hueca, que tantas veces escuchamos en el cementerio. Retrocedí de golpe, tropezando con la silla. Rogelio, o lo que quedaba de él, avanzó lentamente hacia mí. Cada paso retumbaba como un golpe seco en la tierra. El guardián no pudo retenerlo. Continuó esa voz infernal. Yo soy la prueba de ello. Corrí hacia la puerta. La abrí de un jalón y me lancé a la calle. La noche estaba en silencio absoluto. Demasiado. Ni un perro ladraba ni el viento soplaba. Al voltear lo vi salir de mi casa, una mezcla de mi amigo y el brujo, caminando despacio, seguro de que tarde o temprano me alcanzaría. Desde esa noche ya no duermo. Camino de un lado a otro, encendiendo velas, rezando, esperando que el guardián vuelva a aparecer para contenerlo. Pero no ha regresado. He pensado en huir del pueblo, en irme lejos. ¿Pero de qué serviría? Esa cosa ya me marcó. No importa dónde esté, siempre encontrará la manera de acercarse. Por eso te cuento esto, Sombras en la niebla. No como un simple relato de miedo, sino como una advertencia. Si alguna vez pasas por Moctezuma y escuchas un silbido extraño en la madrugada, o ves una sombra inmensa vigilando el panteón viejo, no te acerques, da la vuelta y aléjate lo más rápido que puedas. Porque yo sé que el brujo aún busca un cuerpo definitivo donde quedarse, y si no logra tomarme a mí, encontrará a otro. Puede ser cualquiera, puede ser tú. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. No olvides seguirnos, porque aún tenemos muchas historias que pondrán tu piel de gallina y te harán mirar 2 veces antes de apagar la luz.